Bienvenidas todas, todes, todos a su podcast Democracia Animal, un podcast dedicado a cuestiones de derechos animales, bienestar animal, veganismo y antiespecismo. Les saluda Luis Rey. Dados los recientes acontecimientos nacionales, hoy tratamos, de nuevo, el tema de zoológicos. Comenzamos con la cápsula de información, centrada en los casos de Annie, la elefanta que ahora se encuentra en el Zoológico de Aragón, y en el caso de la cachorra de jaguar melánico, recientemente fallecida en el Zoológico de Morelia. Continuamos con una entrevista a Diana Valencia Cuevas, directora y fundadora de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, quien nos platicará sobre la situación de Ellie, Gypsy y Annie, las 3 elefantas africanas que residen en Aragón. En la cápsula de santuarios, esta vez nos acompaña el santuario Huerta Vida Digna. Posteriormente, entrevistaremos a Sandra Quintero, activista y colaboradora de la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos, quien nos explicará todo lo relacionado con los recientes acontecimientos en el Zoológico de Morelia. En lo que respecta a productores, esta vez tenemos al proyecto Hierba Dulce. Por último, entrevistaremos a Susana Ramírez Terrazas. Ella es directora del despacho Va por sus Derechos. Susana nos dará una actualización sobre la situación del Parque Central de Ciudad Juárez, donde previamente se encontraba Beni, y nos explicará el amparo bajo revisión de la Suprema Corte respecto a él. Para terminar, tenemos la editorial. Este es nuestro programa. La información. Durante el último mes han ocurrido 2 acontecimientos relevantes relacionados con habitantes de zoológicos en territorio nacional. El primero es el de la elefanta africana Annie. Annie tiene entre 25 y 35 años. Fue abandonada por el circo Atay de Hermanos hace 9 años entre campers en un predio con remolques en la carretera entre los límites de Lagos de Moreno, Jalisco y León, Guanajuato. Su abandono ocurre posteriormente a la promulgación en 2015 de la prohibición de los circos en territorio nacional. En noviembre de 2019, el diputado local de Guanajuato por el Partido Verde, Israel Cabrera, denunció la situación de esta elefanta, quien según se reporta era alimentada con bolillos. En este reporte del diputado también se menciona que en el predio se encontraban 4 ponis, una cebra, un chivo y un caballo. Se reportó el interés del zoológico de León por adquirir al espécimen. Sin embargo, los dueños exigían 9 millones de pesos por ella, precio incosteable para el zoológico. Más de 4 años después, durante la segunda semana de febrero de 2024, la situación fue denunciada de nuevo, tanto en el medio La Silla Rota como por el activista Arturo Islas Allende. En las denuncias de este último se describen estereotipias típicas de un elefante africano en estrés. El 20 de febrero, 3 días después de la denuncia de Islas Allende, Profepa inspeccionó las instalaciones donde se encontraban Annie y le aseguraron, después de inspeccionar el predio y concluir que no se encontraba en condiciones dignas. Según se reporta, su nuevo propietario de origen estadounidense pretendía sacarla del país. Al predio acuden médicos veterinarios provenientes del zoológico de Guadalajara para revisar su situación. Identifican bajo peso corporal, ausencia de colmillos, condición corporal pobre, comportamientos atípicos y otros problemas de salud. El 28 de febrero, Ernesto Zazueta, presidente de ASCARM, la Asociación de Zoológicos Mexicanos, llama a las autoridades a definir el hogar de Annie y menciona a los zoológicos de Guadalajara y León, tanto por su cercanía como porque ambos cuentan con especímenes de elefantes africanos. Ambos zoológicos hacen público su interés por adquirir a Annie. En días posteriores, Profepa realiza una encuesta en Facebook, donde pregunta a usuarios de esta red social sobre el destino de Annie, colocando como opciones los 2 zoológicos previamente mencionados. Ante las críticas en redes sociales frente a la falta de profesionalismo de tal acto, Profepa elimina la encuesta de sus redes. Es hasta el 20 de marzo que Annie es trasladada al Zoológico de Aragón en la Ciudad de México. Reporteros y activistas esperan en el lugar para documentar su llegada. Sin embargo, debido a un retraso en el trayecto, estos se habían ya retirado al momento de su llegada. A este respecto es relevante mencionar el artículo 120 de la Ley General de Vida Silvestre, el cual establece que le corresponde a la autoridad canalizar al ejemplar, después de su aseguramiento, a la institución que reúna las mejores condiciones de seguridad y bienestar para su estancia. Así, Annie se convierte en la tercera elefanta que habita el zoológico de San Juan de Aragón, después del ingreso de Ellie en 2012 y Gypsy en 2023. Respecto a estas 2 elefantas, activistas reportan que el acceso al hábitat de Ellie lleva varios meses bloqueado. Por su parte, Profepa informó por Facebook que el 25 de enero revisó las instalaciones de Ellie y le parecieron adecuadas y encontraron a Ellie con buena salud. Para los interesados en este caso, mencionamos algunos datos adicionales sobre la situación de estas últimas 2 elefantas en la información y la primera entrevista de nuestro capítulo previo sobre zoológicos.
Adicionalmente, en los últimos meses hemos escuchado el caso del zoológico de Morelia. El martes 16 de abril de 2024 muere un ejemplar de jaguar melánico por una neumonía aguda en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. También se reporta un león blanco con problemas de salud y 6 guanacos que excretan sangre. Para entender este acontecimiento hay que remontarnos 12 meses atrás. El 26 de abril de 2023, elementos de la Guardia Nacional decomisan un ejemplar de león blanco en el tramo carretero Zamora-Guadalajara, dentro de una jaula sobre una pick-up. El ejemplar fue revisado por Ismir Jesús Solís Quesada, jefe de la Unidad Operativa de Atención a Mamíferos en el Zoológico de Morelia, quien se trasladó al lugar. Solís Quesada reporta cortes de hasta 10 centímetros, anemia con una deficiencia en el peso de hasta 70 kilos, cola mutilada y hueso expuesto. Sugirió que la causa de las heridas fueron las varillas expuestas presentes en la pequeña jaula donde se transportaba al animal. La Guardia Civil detuvo a 3 personas a bordo del vehículo quienes presentaron documentos inconsistentes sobre la supuesta procedencia legal del espécimen. El ejemplar ha permanecido bajo el cuidado del Zoológico de Morelia desde entonces. El martes 14 de noviembre de 2024 se realiza un operativo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Guardia Civil y el Ejército en Tinaja de Vargas, municipio de Tanjuato, con objetivo la detención de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Laco, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se asegura a una cría de jaguar, una de tigre y una de león, todas de entre 2 y 4 meses de edad. Las crías fueron trasladadas al Zoológico Benito Juárez y han permanecido bajo cuidados de su personal en este recinto desde entonces. Ya en este año, el lunes 1 de abril, se realiza una descarga de agua a través del canal pluvial dentro del zoológico, la cual inunda la parte baja del recinto. Este canal se utiliza para descargar excedentes del agua que se potabiliza colina arriba por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o APAS, parte de la administración del alcalde panista Alfonso Martínez. La administración del zoológico, dependiente del gobierno estatal del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, rápidamente responsabilizan a OAPAS de este acontecimiento. El director de OAPAS, Osvaldo Rodríguez, se deslinda de responsabilidades por la inundación e insta a las autoridades del zoológico a presentar las denuncias correspondientes. Rodríguez afirmó que personal de OAPAS se presentó el lunes 1 como parte de un monitoreo calendarizado para revisar el canal pluvial. Identificaron un taponeamiento, producto de los residuos que genera el zoológico, pero los administradores de este no permitieron el ingreso de trabajadores para retirar los desechos. Adicionalmente, afirmó que la Conagua es la responsable de vigilar las condiciones del canal, mientras que los administradores del parque son los responsables de su mantenimiento. El viernes 5 de abril, unos días después, da comienzo el levantamiento de lodos y limpia del zoológico por parte de la administración del mismo, y es hasta el domingo 7 de abril que la administración del zoológico denuncia una tercera descarga de lodos por parte de OAPAS. También se denunció que en noviembre de 2023 se había realizado otra descarga, la cual causó daños con un costo de 180,000 pesos. El miércoles 10 de abril se realiza una conferencia de prensa por parte del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya. En esta, Julio César Medina Ávila, médico veterinario y director del Zoológico Benito Juárez, informó sobre las causas, daños y costos de la descarga de agua. Se dañaron senderos y 10 albergues, lo cual afectó a 50 ejemplares de 11 especies distintas, daños que fueron confirmados por peritajes de la Fiscalía General del Estado. A pesar de las solicitudes de información a OAPAS sobre los químicos presentes en el agua, no se obtuvo respuesta, por lo que el zoológico solicitó un estudio sobre esta, resguardó los residuos y administró tratamiento precautorio a los animales que estuvieron en contacto con él. En cuanto a los costos, afirmó el director del zoológico, estos alcanzaron 646,000 en reparaciones, mientras que se perdieron 280,000 en ingresos al ser esta una semana vacacional. En su defensa, señaló que el canal pluvial no se encontraba obstruido y se le da mantenimiento regularmente, pues de lo contrario, según afirmó, se había inundado previamente, hecho que los habitantes no podrían evitar notar. Por último, informó que se han presentado denuncias y se han involucrado diversas instituciones estatales, como la Fiscalía Estatal, la Procuraduría del Medio Ambiente Local e instituciones federales, como Profepa, Conagua y Cofepris. En la misma conferencia de prensa, el gobernador Martínez Bedoya afirmó sin mayor justificación que el zoológico de Morelia se encuentra entre los mejores zoológicos de Latinoamérica y es el mejor zoológico del centro occidente del país. También denunció ocurrencias de privatizar o reubicar el zoológico con fines habitacionales o comerciales, debido a la excelente ubicación del inmueble. También durante la conferencia se comentó que el ejemplar de jaguar melánico
fue grabado con el agua turbia hasta las rodillas y se encontraba en un estado de salud delicado. Al día siguiente, el jueves 11 de abril, en respuesta a la conferencia de prensa del día anterior, el director de OAPAS sostuvo, por una parte, que las descargas se debieron a la basura que el propio gobierno estatal genera y a un taponamiento en el canal producto de los desechos de los propios animales. Por otra parte, que tiene en su posesión estudios de laboratorio con muestras que no fueron capturadas el lunes de la primera descarga, los cuales confirman que el agua que ingresa al zoológico no cuenta con restos de excremento y orina, mientras que el agua que sale del establecimiento sí cuenta con ella. Los estudios también confirman que tanto el agua que sale como la que ingresa al zoológico no cuentan con metales pesados dañinos para los animales. Será hasta el 30 de abril que la administración del zoológico contará con los resultados certificados de las pruebas del agua y el lodo recibidos durante la primera descarga. Se reporta desde el 19 de abril que los 6 guanacos y el león blanco se encuentran estables. Entrevistas. Estoy aquí con Diana Valencia Cuevas. Ella es directora y fundadora de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. Hola Diana, ¿cómo está? Hola Luis, buenas tardes. Bien, gracias. Y gracias por esta oportunidad. Le agradecemos mucho a usted porque conoce mucho sobre justo el tema que estamos tratando. Entonces nos interesaba tener a alguien que nos pudiera platicar todo el contexto y todos los detalles. Con gusto. Entonces, primero que nada, platícanos un poco qué es Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes y qué relación tienen con el Zoológico de Aragón. Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes se dedica a monitorear los animales en los zoológicos de la Ciudad de México, particularmente el zoológico de San Juan de Aragón por el caso de Eli, justamente, y damos seguimiento a las especies que se encuentran en ese zoológico. Ahora platíquenos, sabemos que en últimas fechas Zoológico de Aragón recibió a una nueva habitante, a Annie, pero ella se suma a otras 2 elefantes que ya existían en el zoológico, que son tanto Eli como Gypsy. ¿Pues puede platicarnos como la historia de cada una de ellas? Bueno, Eli tiene ya casi 14 años en ese lugar y con ella empezamos la lucha por su liberación controlada, porque hablamos de una liberación controlada, para llevarla a un santuario, particularmente porque ella era desgraciadamente la última elefante en la Ciudad de México. Entonces eso era ya un progreso, que solo fuera una, y si se le permitía retirarse a un santuario ya no habría elefantes en la Ciudad de México, puesto que hay un movimiento global por retirarlos a los elefantes del cautiverio. Se ha comprobado que son la especie que más sufre el cautiverio, dadas las cualidades por especie. Entonces luchamos por ella durante estos años y ahora, en lugar de que ella pueda ser retirada y quedemos sin elefantes, llegó Gypsy primero. Es algo que no logramos entender porque nosotros solicitamos comentamos por años que Eli estaba sola. Y es una de las graves situaciones de un elefante que no debe estar en cautiverio solo, porque son muy sociales, son animales gregarios, inteligentes, sensibles. Entonces, yo creo que como para dar respuesta, pero nunca solicitamos compañía. Demandábamos que estaba sola, por supuesto. Entonces, la solución que dieron el año pasado fue traer otra elefante, que fue Gypsy. No nos explicamos por qué. Tuvimos la oportunidad, no en lo personal, pero sí compañeros míos, de ir a Safari, de donde proviene Gypsy. Fueron y me tomaron videos, fotografías, registro. Si bien no es lo que deseamos, por supuesto, ni lo que merece un elefante, ni lo que requiere un elefante, es un entorno mucho más natural, más amplio, y el clima benéfico de Morelos que San Juan de Aragón. O sea, sentimos que Gypsy vino de más a menos, solo por darle compañía a Eli. O sea, la están utilizando el bienestar de Gypsy para acompañar a Eli, porque ella ya estaba allá y había elefantes también. Entonces no entendemos el por qué se vino. En algún momento nos cuestionábamos por qué traer a Gypsy de un lugar mejor a de Eli. ¿Por qué no haberse llevado a Eli para acompañar a Gypsy en aquel espacio? Hubo una transmisión en vivo de Cosoteiza, el director de Safari, donde dice que Gypsy se vino, que porque también estaba sola y que ambas se iban a acompañar y para cubrir las necesidades de las 2 elefantas y se encontraran en mejores condiciones y acompañadas. Pero hizo un comentario muy particular, que Eli no estaba lista
para viajar ni siquiera 2 horas, que por eso no llevaron a Ellie. Entonces contestaron eso. Bueno, no lo contestaron, pero es obvio que es por nuestras publicaciones. Entonces se traen a Gypsy y ahora también a Annie a un zoológico citadino que tiene problemas de contaminación de todo tipo, que ha tenido problemas de presupuesto, que ha presentado recortes presupuestales en puntos importantes como es el agua, el medicamento y el alimento. ¿Y qué va a pasar con el próximo gobierno? Porque este ya va de retirada. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con esta decisión? Primero, en el caso de Gypsy, habían comentado que era una donación. Después publicaron que era préstamo. Nosotros pedimos información a Transparencia y efectivamente nos compartieron el contrato de préstamo que dura 10 años. Entonces, no entendemos realmente el por qué se vino Gypsy para acá. Es correcto, y lo presumen también zoológicos de México, que ampliaron el recinto. Hacen notar y hacen mucho hincapié en ese dato que es más grande, 7 veces me parece, que las recomendaciones que presenta la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos, que es más grande, o sea, y que pueden recibir más elefantas. Es importante hacer notar que esos parámetros para decir que es grande o que es adecuado o no, vienen de una asociación pro cautiverio. Su mismo nombre lo dice. Yes, Carmen. Entonces, sus parámetros son limitados, no van enfocados realmente a las necesidades de los elefantes. La pregunta ahí sería, ¿esos criterios están basados en algún criterio profesional, ya sea etológico o por alguna asociación que tenga estándares internacionales o revisados por especialistas en bienestar animal? No, están basados únicamente en asociaciones pro cautiverio, como es esa. También hay del extranjero asociaciones pro cautiverio, pero los parámetros de los santuarios, por ejemplo, que buscan otras opciones mejores para los elefantes, por supuesto que no se cubren. Esas consideraciones no las toman en cuenta los parámetros de un santuario, que es totalmente opuesto a lo que manifiestan estas asociaciones pro cautiverio. Desde Ellie hemos solicitado la evaluación por especialistas extranjeros que se dedican exclusivamente a elefantes, a su rehabilitación, a su recuperación, a su rescate. Los zoológicos bien puede ser que tengan especialistas, pero tienen especialistas de muchas especies. ¿Cuántas especies maneja un zoológico? Aragón maneja más o menos 300 especies, entonces no puede haber especialistas que se enfoquen exclusivamente en elefantes. Lo que nosotros solicitamos, que ahora sería para las 3, es especialistas extranjeros, reitero, con amplia experiencia de décadas en elefantes para su rehabilitación, repito, y que están debidamente acreditados. Y sobre todo que no haya conflicto de intereses, porque si nos vamos a cualquier especialista, podemos caer en especialistas que están de acuerdo con el cautiverio, como es la organización que mencionó Oteiza cuando dijo que Ellie no se había podido ir para allá, la cual está integrada por socios de circos y zoológicos. Entonces, pues no es válida para nosotros porque sí entran los propios intereses ahí. ¿En qué se basa para decir que los elefantes son la especie que más sufren en cautiverio? ¿Tiene solo que ver con que son animales gregarios? ¿Tiene que ver con que además realizan migraciones muy largas, por lo cual necesitarían terrenos mucho más grandes para realizar aquello que hacen en la naturaleza? ¿Por qué mencionar esto? Es algo que creo que es del conocimiento de muchos que estamos interesados en los animales, lo que acabas de mencionar, pero lo que nosotros hemos hecho últimamente, salió un estudio del doctor Jacobs, un estudio del cerebro de los elefantes, de hecho de los grandes mamíferos, entran las ballenas, elefantes y delfines, hicieron un estudio del cerebro. Entonces científicamente se comprobó el daño que se provoca a estas criaturas. Quería regresar un poco al caso de Ellie. Por los últimos años se ha hablado de Ellie como la elefanta más triste del mundo. ¿Puede platicarnos un poco más de los padecimientos, el comportamiento que exhibe Ellie y por qué se le llama así? No te podemos platicar sobre Ellie desde el 26 de junio del año pasado porque no la hemos visto. Bloquearon todo posible acceso
a poder mirarla. De hecho, inicialmente encontrábamos, como conocemos muy bien el zoológico, encontrábamos puntos donde poderlas mirar desde muy lejos. Sin embargo, se percataron y también los bloquearon. Entonces, no hay manera de poderlas mirar desde ese entonces y no podemos hablar porque hablamos de lo que nos consta, lo que hemos verificado. Entonces, de ese tiempo a la fecha, lo desconocemos. Únicamente hay publicaciones y videos por parte de Zoológicos de México en los que no queremos desacreditar, ¿verdad? Pero no podemos confiar plenamente porque tienen la oportunidad de hacerlo a modo, por decirlo de alguna manera, poder editar esos videos. Abriendo Jaulas, por ejemplo, transmitía en vivo. La gente podía ver lo que estaba sucediendo justo en el momento. Acá son videos grabados, se notan editados, entonces no podemos realmente saber cómo están las elefantas. Únicamente nos guiamos por lo que ellos publican. Y anteriormente, cabe reconocer que ha venido de menos a más el caso de Eli en la gestión anterior, porque llevamos nosotros desde finales de 2016 verificando el estado de Eli a raíz justamente de la eutanasia de su compañera. Entonces vino de menos a más aquel entonces, que es cuando decidí presentarme y estar ahí de fijo con ella. De hecho, le hice una promesa a Eli y le dije: a ti no te van a hacer lo mismo, porque le íbamos a dar visibilidad. Y estaba en un estado realmente muy lamentable, muy lamentable. Hubo inclusive comentarios que me hicieron llegar de que la estaban dejando caer a propósito. Es algo que no puedo comprobar definitivamente, pero ciertamente hay una cosita que sí podría yo. Me hicieron llegar una fotografía de cuando yo todavía no iba, del 2014, y se veía mejor que como yo la encontré en 2016. Usted ya la encontró, justo nos han comentado que tenía lastimada una pata, que tendía a utilizar sus colmillos para tratar de básicamente destruir las cercas donde estaba encadenada, que incluso consumía sus heces, que tenía este comportamiento típico de los elefantes en estrés, ¿no? Que toman su propia cola, porque ellos lo que realizan es tomar la cola de algún otro elefante cuando viven en manadas grandes. ¿Usted ya la encontró así? Sí, el tomar la cola no lo pudimos nosotros detectar, no tuvimos esa suerte, pero sí, también sabrás que cuando ellas se chupan su trompita, también es como necesidad. Eso sí lo percatamos. Estereotipias severas, muy continuas. El comer los excrementos, por supuesto, comer la tierra. Si bien es cierto que ellas tienen necesidades nutricionales y encuentran minerales en la tierra, pero nos parecía también excesivo el comer tanta tierra. Nos tocó verificar el estado de la piel bastante deteriorado, muy lastimada de su espalda. Para ya haber tenido ella ahí más de 4 años, podría haber mejorado la situación de su espalda y estaba terrible. Me consta que la alimentación era muy pobre. Hablo de mí porque al principio empecé, pero después ya hemos tenido ayuda. En ese entonces llegaba cuando abrían el zoológico y me retiraba cuando lo cerraban. Cerraban la puerta atrás de mí. Hay una ocasión que nunca dejo de mencionar porque me quedó marcada. Ese día estuve toda la jornada laboral y en ese día le sirvieron 8 lechugas en todo el día. Cuando en las investigaciones, en las solicitudes que hacíamos de transparencia decían que le daban cada 4 horas, nos dieron el horario 9, 12, 2 y 4 de la tarde. Esos horarios nos daban y en esa ocasión solo le dieron esas lechugas. En otra ocasión le dieron unas cuantas manzanas y la verdad, muy mal alimentada. Muy mal alimentada. Y las estereotipias. Lo del agua también. El agua no la bebía. Ella no bebía esa agua y ellos beben muchísimos litros porque estaba como la de un hipopótamo. Completamente densa, turbia, verde. Horrible. Después de tanto estar nosotros comentando eso en redes, hubo una limpieza en 2017, hubo una limpieza profunda. Ahí es cuando yo me doy cuenta por qué no la bebía. Cuando limpiaron, Eli empezó a beber. Antes no registrábamos que bebiera y cuando limpiaron, sí. Entonces, terrible el agua, Era una peste insoportable y cuando llegaban a limpiarla,
era excesivo cloro porque hasta te ardían los ojos. Hubo una ocasión que Eli salió de su recinto. Yo aprendí a conocerla bien porque no tendré los conocimientos, por supuesto, profesionales, pero tengo la empatía y la sensibilidad de poder percibir y la llegué a conocer muy bien. Yo te podía decir, y se lo dije a reporteros y todo, va a ser esto, va a ser lo otro, y nunca me hizo quedar mal. Siempre se comportaba como yo les anticipaba a los reporteros o a los visitantes. Ese día salió Eli y dije, algo tiene Eli. Lo dije en mi grabación, algo tiene, porque la notaba extraña. Cuando ella se acerca más, que la puedo enfocar con mi camarita, en ese entonces era una camarita mucho más sencilla, le vi sus ojitos cerrados y se llegó a tambalear un poco. Después investigué y me dijeron que era precisamente por el cloro y duró así algunos días. Ya para terminar con el caso de Eli, que yo sé que es extenso y uno no puede cubrirlo todo, dado todo esto que usted menciona, de todos los comportamientos que ella tiene, del deterioro en su bienestar, se ha exigido varias veces que ella sea trasladada a un santuario donde pueda vivir una vida mucho mejor de la que tiene. ¿Qué respuesta han dado las autoridades? ¿Por qué simplemente la respuesta es ella no puede viajar? ¿O han dicho algo más de por qué no han hecho un esfuerzo por darle una mejor vida en un santuario? No han dicho más. De hecho, las solicitudes no solo han sido de Abriendo Jaulas, ha habido 3 solicitudes internacionales de organizaciones fuertes internacionales que les han escrito. Es Born Free Foundation, Network for Elephants y Fundación Franz Weber. Nunca les respondieron. Inicialmente pedíamos el traslado, de hecho la petición dice traslado, pero al ver esa negativa, retomamos y lo hice personalmente, independientemente por escrito, lo hice personalmente frente a Claudia Sheinbaum. Le pedí la valoración externa, en colaboración con los especialistas de aquí, trabajar por Eli y llegar a un punto. Tampoco nos dieron oportunidad de que vinieran los especialistas. Y los argumentos, como bien dices, es no puede viajar, puede morir en el traslado, está muy acostumbrada a su familia, a su cuidador. Y ahí lo voy a retomar y eso va para todas las elefantas, con las otras 2. Los elefantes no nacieron para convivir con el humano. Las elefantes merecen convivir con sus pares, para eso nacieron. Así que no pueden hablar de una vinculación humana cuando lo que ellas necesitan es vincularse con los elefantes. Ahora ya van a decir que ya están ellas 3, ¿verdad? Para vincularse entre ellas. Ahora que menciona a Annie, la última que acaba de llegar al zoológico, ¿puede platicarnos toda la historia de lo que sabemos? Sí, realmente lo que sabemos es lo que puede cualquier persona interesada, es lo que se ha dado en las noticias, en las redes. Se dice que ya están en tratos con un lugar en Estados Unidos y que estaban en proceso. ¿Quién es? O algo sobre la persona en Estados Unidos interesada en adquirir a Annie. Parece que es un parque, pero no dan el nombre de la persona. Sin embargo, dicen en entrevistas así realmente que han hecho informales, que ya estaban los trámites, que son tardados, que se estaba interrumpiendo con esto. Esto nos pone en un cuestionamiento. ¿Qué va a pasar si este proceso que ellos ya tenían adelantado se resuelve? Porque ahorita la decomisó Profepa. Entonces, ¿qué va a pasar con esa criatura? ¿No? Se nos extraña mucho que venga a este zoológico por las condiciones que ya mencioné del zoológico de Aragón, habiendo tenido intervención del mucho más cercano, zoológico de Guadalajara y del de León, que supuestamente pasaron los estándares y que tienen las aptitudes, el personal. Ambos zoológicos expresados interés por adquirir a Annie. Sí, ambos. Y decían que ambos cubrían las expectativas y los requerimientos para poder cuidar a Annie. Y ambos tenían también elefantas. O sea, no iba a estar en soledad como estuvo ahí. Es incomprensible que se haya venido para acá. ¿Han intentado ustedes pedirle explicaciones a las autoridades? Porque al parecer todo ha sido muy poco ortodoxo, por usar una palabra muy leve. Hay encuestas en Facebook preguntando por a dónde se va. Todo el proceso parece muy opaco y escasamente justificado. Exactamente, no lo entendemos. Y tenemos una solicitud que está pendiente precisamente para entrar en detalles de Annie y no hemos obtenido respuestas. Algunas respuestas se tardan mucho tiempo. ¿Dirigida la solicitud? A zoológicos de la Ciudad de México, a SEDEMA, a Gobierno y Aragón. Y nosotros, como Abriendo Jaulas, interpusimos un documento donde hacemos uso de nuestro derecho de petición del 8º constitucional, que tienen obligación de respondernos. Solicitamos nos permitieran
abriendo jaulas o inclusive solo una persona que sería tu servidora, tomando en cuenta los años que llevamos y el cariño que tenemos por él y el interés que tenemos, que nos permitieran visitar a él y que nos permitieran entrar. Desde el 29 de febrero se venció el plazo en que tenían que responderme gobierno y SEDEMA. La respuesta es un simple sí nos permiten pasar o no nos permiten pasar. Claro que si nos responden no, tendrían que dar explicaciones muy puntuales el por qué no. Lo que pude encontrar es el 20 de febrero, justo en Facebook, que Profepa subió una de estas infografías que suben diciendo se inspeccionó el espacio de Ani y todo se encontró en perfectas condiciones. Ya hemos pasado ¿Cree usted que eso es en respuesta a las peticiones que ustedes han realizado? No lo creo porque nosotros no somos especialistas para determinar en qué condiciones se encuentra. Simplemente pedimos observarlas, precisamente tomando en cuenta ese afecto que se tiene por la criatura. Qué bueno que mencionas lo de las infografías porque se me hace muy falto de profesionalismo expresar las cosas a manera de una infografía que nosotros les manejamos también con dibujitos, ¿no? O sea, eso requiere una profundidad en el tema. El tema lo amerita, cualquier tema animal amerita una información puntual y seria. Y las inspecciones en 2017 solicitamos una y siempre la han encontrado bien. Y en 2017, créeme que cualquier persona con el mínimo sentido común hubiera dicho, y la gente lo decía en el público, esta elefanta se está muriendo. Esta elefanta está muy mal, esta elefanta está viejísima. Había muchísimos comentarios así. Y se encontraba bien, todo estaba bien. Esas han sido las respuestas a las inspecciones. He pedido inspecciones de otras criaturas del zoológico. Todas han resultado que cubren con las necesidades y las expectativas. Y cubren bien, están bien los animales en el zoológico de Aragón. Así de sencilla la respuesta. Y mira que las peticiones las he hecho fundamentadas ampliamente con videos y fotografías. No es nada más que yo solicita o que diga, les anexaba N número de videos, N número de fotografías, pero todo estaba bien. Diana Valencia, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos toda la información que tiene, su experiencia. Gracias por estar por acá. Gracias a ti, Luis. Cápsula de santuarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Bernal, guardián y fundador del santuario Huerta Vida Digna, que estamos cumpliendo 9 años. En abril cumplimos 9 años de sumarnos a esta lucha por la creación de un mundo sin opresión animal. En estos 9 años nos hemos enfocado en crear ecosistemas, un territorio antiespecista, que lo puedan habitar todos los individuos liberados de la opresión. ¿Cómo es eso? Bien sabemos que el ser humano y este sistema de despojo atroz va eliminando a los habitantes originarios de los espacios, de los bosques, de las selvas, de los mares, de los desiertos. Esto pasa con miles de millones de animales silvestres. ¿Y qué pasa entonces con aquellos que son en su mayoría explotados y oprimidos por el ser humano para su consumo? Aquellos que nacen y no conocen otra realidad que en las granjas de las megaindustrias. No tienen como tal un territorio. Han nacido en opresión para que mueran en opresión. Es aquí entonces donde Huerta Vida Digna trabajamos en que puedan crear este ecosistema en su conjunto. Un territorio donde puedan vivir en libertad, se puedan desarrollar a plenitud, pero sobre todo que lo puedan crear ellos. Así es, que patos, gallinas, cerdos, borregos, cabras, conejos, todos los habitantes de aquí puedan crear en su conjunto este territorio. ¿Cómo puede ser posible eso? Es aquí en donde entra una enseñanza muy valiosa que nos comparten, que es la amistad interespecie. Es difícil tener amigos, ¿verdad? Es difícil hacer amistad y ya las relaciones cada vez son más cortas. La confianza cada vez es más breve y más escasa. La búsqueda de los lugares seguros parecen ya inexistentes. Bueno, es aquí en donde les voy a contar un par de historias breves en las cuales se genera esta amistad interespecie. Les voy a contar de Cascabel. Cascabel es una borreguita que ya tiene 7 años. De esos 7 años, 5 años los he vivido aquí en el santuario. Cascabel es un individuo muy seguro de sí mismo, toma sus propias decisiones, decide sus horarios, de dormir, para comer, todo. Pero sobre todo, ella decide con quién relacionarse,
y a quién entregarle su confianza. Entonces, es cuando se le puede ver a lo lejos permitiendo que algunas gallinas, algunos gallos, se suban en su espalda y se puedan dormir ahí anidando entre su lana. ¿Y qué tiene de maravilloso esto? Que a Cascabel no le gusta que la toquen en la espalda. Cascabel siempre ha sido muy cauta con quien se acerca para que la pueda tocar. Entonces, verle con gallitos, con gallinas, inclusive con algunos patos arriba de su espalda, simplemente para dormir, eso transmite mucha confianza. Al momento de que comen o al momento de que duermen en compañía. Cascabel se ha hecho recientemente muy amiga de una gallinita que se llama Tracy. Tracy es una gallinita de las que obligan a parir los pollitos para obligarlos a pelear. Es una gallina con un carácter muy firme, pero ha entrado con mucha sintonía con Cascabel. Lo mismo pasa con Mike. Mike es un pato, el primer pato en llegar al santuario, que aunque habla y se respeta con los demás amigos patos, los demás de su parvada, en realidad él es muy amigo de los gallos y de los perros. Es fabuloso verles cómo platican, cómo se duermen en conjunto, cómo comparten la comida, inclusive verlos cómo tienen algunas diferencias, algunas rencillas, pero siempre en el límite del cuidado, siempre cuidando y respetándose. Y siendo todo esto de diferentes especies, entonces a partir de estas relaciones simbióticas que van creando, van desarrollando sus propios lugares donde dormir, donde comer, donde defecar, e incluso empiezan a organizarse para tomar decisiones. ¿Qué pasa si viene un aire muy fuerte? ¿Qué pasa si empieza a llover de repente? ¿Qué pasa si cae granizo? Entonces pueden ir tomando sus decisiones en conjunto, no únicamente dentro de la misma especie, sino ya manejando diferentes lenguajes o diferentes mundos. Si bien como humanos que cada cabeza es un mundo, ahora intentemos imaginar qué mundo vive en la cabeza de un perro, de un gato, de un cerdo, de un pez. Entonces, aventurarnos a crear amistad entre nuestros congéneres y también entre otras especies son pistas muy claras de cómo ir gestando territorios antiespecistas. Territorios no necesariamente geográficos, sino afectivos, donde el afecto sea lo prioritario y a partir del afecto se genere la confianza, la reciprocidad y la solidaridad. En Huerta Vida Digna tenemos un letrero en la entrada que dice: en este lugar trabajamos con respeto, cuidado y amor, porque sin estos tres elementos en realidad no podríamos hacer nada. Les invitamos entonces a sumarse, a aventurarse, a crear amistad, gestar estos lazos de confianza tan necesarios para poder cambiar este mundo a mejor, claro. Síganos en nuestras cuentas, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran como Huerta Vida Digna. Nunca olviden que en verdad las acciones que están haciendo, todas sus acciones cotidianas, por pequeñas que parezcan, sí están cambiando el mundo, porque un mundo sin opresión animal es posible y lo estamos construyendo. Entrevistas. Estoy ahora con Sandra Quintero. Ella es activista y colaboradora de la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos, con las siglas GHAPAD. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Pues justo como ya habíamos estado platicando, te invitamos porque sabemos que tú estás muy enterada, de hecho has estudiado mucho el caso del zoológico Benito Juárez de Morelia. Entonces te invitamos justo para que nos esclarecieras toda esta polémica que ha estado ocurriendo con el jaguar melánico y su reciente fallecimiento. Pues empecemos. La primera pregunta es: como ya sabemos, este cachorro de jaguar fue rescatado apenas en noviembre pasado, hace 6 meses, y ahora a principios de junio, en 2 meses, son las elecciones. ¿Tú piensas que el jaguar fue presa de una disputa entre la administración estatal y la municipal? Pues según las evidencias y todo lo que tenemos, creo que en esta polémica pareciera que sí ha sido utilizado este tema del jaguar como una vía política, como una forma de lucha entre el gobierno estatal contra el gobierno municipal, en tanto que tenemos estas dos instituciones, el zoológico, pues que depende del estado, y el OAPAS, que pues depende del ayuntamiento de Morelia, ¿no? Entonces, hay quienes, por un lado, según cómo se ha venido desarrollando esta situación, quienes por un lado apuntan y señalan que, pues como bien mencionabas, que durante este tiempo, estos 6 meses que ya había estado, porque no se había recuperado de salud, porque no estaba estable,
porque lo que señala el zoológico es que la descarga de agua vino a deteriorar más su salud. Es decir, que en estos 6 meses el zoológico no había logrado recuperar al 100% a la ejemplar, y entonces esto, pues obviamente, a 6 meses, ¿qué estuvo haciendo el zoológico, no? Que esa es la otra parte de quienes señalan, bueno, esta negligencia por parte del zoológico de qué estuvieron haciendo durante este tiempo que no pudieron recuperar el ejemplar y que solamente están queriendo de alguna forma tapar la negligencia que tuvieron ellos con el responsabilizar a Loapas de la descarga, y ellos como zoológico pues no hacerse cargo tal vez de esta incapacidad de sacar avante al ejemplar, ¿no? Hay quienes dicen que no, que en definitiva sí es un tema exclusivo de que se dio por la descarga, pero en tanto que no hay alguna asociación, organización que haya determinado de manera externa u objetiva tal vez cuál fue la causa del fallecimiento de jaguar melánico, pues no podemos hacernos ni para un lado ni para el otro, porque pues no tenemos información 100% fidedigna, porque ambas partes, tanto la estatal como la municipal, no esclarecen o se contradicen en las declaraciones que han hecho. Ahora, déjame ver si entendí bien, porque esto es bastante preocupante. Según declaró el director del zoológico, sí asistieron distintas instancias, tanto federales como estatales independientes, tanto de la administración de Bedoya como del zoológico, obviamente, a revisar, por ejemplo, la destrucción del zoológico el lunes 1 de abril. Entre ellas, por ejemplo, Profepa, que a pesar de todos los problemas que tiene, justo deberían encargarse de revisar el estado de los animales. Entonces, ¿tú sabes si Profepa realmente pudo certificar que la causa de muerte del jaguar fue consecuencia de la descarga de agua? Así es, a la información que yo tengo a la mano, no hay como tal esa certificación de que Profepa haya generado o haya realizado algún análisis extra para ellos poder determinar de manera objetiva cuál fue la causa de muerte, más allá de lo que el zoológico, quienes estuvieron encargados, lo hayan hecho. Y la otra pregunta es, según entiendo en declaraciones, lo que ha hecho el director del zoológico es decir, bueno, si bien claramente murió el jaguar melánico, no murieron los otros 2 cachorros que fueron rescatados junto con ella, si no mal recuerdo, y tampoco murió el león blanco que fue rescatado algunos meses antes, a pesar de que todos ellos fueron presas de maltratos y de malnutrición. Pues según entiendo, el director del director del zoológico lo que está afirmando es, pues no pudo ser por negligencia nuestra, porque negligencia en el trato desde que lo recibimos, porque solo murió uno de los 4 especímenes rescatados. Sí, sin duda esto de tratar como de deslindarse de la responsabilidad que se tiene, diciendo, bueno, vivieron los otros, pero uno no me parece la mejor vía de desligarse de la responsabilidad que tienen ellos sobre los ejemplares, sobre todo atendiendo pues a estos 6 meses. ¿Qué pasó en estos 6 meses? ¿Cómo es que estaba su salud? ¿Para qué los otros sí y ella no? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en particular con el caso? Pues la verdad es que tenemos información a cuentagotas para poder deliberar o para poder dar una opinión como respecto de todo lo que implica esta pérdida, porque pues justo la información durante ese periodo fue a cuentagotas, empieza a salir la información ahora que pues surge la descarga de agua y que entonces hay que buscar quiénes se van a ser responsables, ¿no? de ello. Ahora, también como parte de este intercambio de declaraciones entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, lo que vemos son muy distintas apreciaciones sobre el estado del zoológico. Por un lado, el gobernador afirma que es uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica y el mejor de la región centro-occidente, y el director del zoológico menciona que lo quiere convertir en un parque ecológico. Y por el otro lado, la administración municipal dice que está sucio y está básicamente abandonado, según ellos, igual que el resto del estado. ¿Qué nos puedes decir tú sobre el estado del zoológico? Bueno, te voy a empezar por comentar que el año pasado y antepasado, es decir, 2022 y 2023, acudí más o menos
¿qué sería? Unas 18 ocasiones al zoológico en distintos momentos, en tanto que, bueno, pues yo estaba haciendo mi tesis de maestría, entonces pues había que hacer muchos registros precisamente de los animales, de cómo se encontraban, de su recinto. En una ocasión pues tuve también una entrevista por ahí con el director. Entonces, a lo largo de cada una de estas visitas, hubo sí momentos, no, tampoco voy a decir que el zoológico es lo peor y que siempre están mal. Hubo varios momentos que incluso yo lo platiqué con el director, donde me pareció que estaba en condiciones óptimas, ¿no? O sea, que se veía que le estaban poniendo ganas al zoológico, que los espacios se veían mejor adaptados, que a lo mejor ya les estaban poniendo este entretenimiento para los animales, se veía tal vez un poco más cuidado, pero eso no quita que en circunstancias o en momentos pues vuelva a verse un poco descuidado, sobre todo pues por un tema económico, de que las fuentes o el ingreso que tiene el zoológico no es en ocasiones suficiente como para abastecer tanto, porque bueno, el director me comentaba que siempre trataban como de darles fruta de la mejor calidad, carne de la mejor calidad, entonces pues obviamente eso implica un costo, y entonces pues en algunas ocasiones sí vi bien los espacios, los lugares en los que trataban de tenerlos lo mejor posible, pero sí hubo otras tantas ocasiones, por ejemplo una que salió incluso me parece en redes sociales, donde tenían fotos, imágenes de los espacios que habitaba anteriormente la osa Yupik, que pues claramente se pueden ver con el agua verde, pues que se veía que estaba en malas condiciones. Si no mal recuerdo fue como por julio del 2022, también el espacio y el área de donde antes se encontraban los lobos marinos, pues también estaba como muy deteriorado el espacio, y si bien es cierto que en ese momento no había cautivo pues ningún animal en esa área, pues también es cierto que forma parte pues como de lo que nosotros como visitantes podemos percibir del zoológico, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues venía esta pregunta que yo misma le hice al director, ¿no? O sea, ¿qué se pretende con el zoológico, con las condiciones en las que está? ¿Se pretende tener cada vez más animales, pero bajo en qué condiciones? Y él me comentaba esta idea de volver el zoológico como un recinto ecológico, pues me comentaba que es esta área natural que se forma con la Loma de Santa María y que genera un corredor ecológico, y que por eso era fundamental como seguir manteniendo esta forma, pero más allá de decirme cómo sería la transformación, qué pasaría con los animales que ahora están ahí cautivos, o cuáles serían los pasos a seguir, y eso pues quedó en el aire, ¿no? O sea, no aterrizamos o él no me supo decir cómo iba a aterrizarse esa idea de que fuera ahora un tema ecológico, qué pasaría con los ejemplares, todo eso pues no se aterrizó, más allá de decir que se pretendía llegar a transformarlo, pero a lo mejor solo sea una transformación de nombre y no de fondo, ¿no? Nada más, ahorita que mencionabas la diferencia entre fondo y forma, al parecer por la noticia que justo salió ayer por parte del zoológico, como que esta parte de ecológico refiere principalmente a, aún entiendo, como la basura generada por los habitantes, porque justo pedían que uno no ingresara con desechables, que uno llevara cosas de reciclado que se va a llevar. O sea, parece que la parte ecológica solo refiere a no generar más desechos y no a realmente a algo más profundo de ser más de preservación, dejar de ser una institución de entretenimiento y volverse una institución de sí, de educación ambiental, de protecciones. Sí, pues es una de las cosas que yo estuve viendo, que era eso, o sea, vamos a cambiarle el nombre, vamos a decir que ahora ya es el Parque Ecológico Benito Juárez, ¿no? Pero finalmente eso no tiene una repercusión directa en los agentes que, bueno, para mí son importantes, que son los animales, porque pues va a ser un cambio de nombre y ya, o sea, ellos continúan ahí en la jaula, continúan diciendo o pretendiendo que son los ejemplares más importantes, pero eso de verdad no se ve reflejado en las instalaciones, en cómo viven, y menos en el estar teniendo cada vez más y más y más ejemplares. Lo que me comentaba el director era que él pretendía ya no traer más ejemplares, que la idea era que solamente se iban a traer ejemplares que estuvieran en algún programa de conservación, con la idea precisamente como de rescatar y preservar a aquellos que estén como pues en malas condiciones y que sean decomisados por Profepa. Algo que
nos preocupaba por parte del equipo de producción es todas estas noticias que han habido de particularmente felinos rescatados en el estado de Michoacán. ¿Puedes platicarnos un poco sobre, hay un problema de comercio ilegal de especies exóticas? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente rescatan a 4 felinos en ciudades distintas en un solo año en el estado? Eso me va a tomar un poquito más de tiempo porque me tengo que remontar incluso a mi primera manifestación animalista, en la cual yo participé, que precisamente fue a las afueras del zoológico, porque surgió una polémica en la que cuando todavía teníamos estos circos con animales, resulta que había una leona, que era la leona Morelia, que se había comprado en el zoológico y se había pues vendido al circo. Con eso creo que inicia este paso de cómo se ha dado el tema de los grandes felinos en Michoacán. En primer punto, pues esto de la venta, que si bien es cierto que ha justificado el zoológico que es una forma o una vía de ellos para hacerse económicamente de dinero. Si lo vemos desde una perspectiva ética, teniendo como agentes más importantes a los animales, pues yo no sé, quienes nos escuchen, no le veo cuál es el beneficio para esos animales el que el mismo zoológico esté vendiendo a los ejemplares, ¿no? Vendiendo a estos animales, por un lado, y por el otro lado también, ahora sí que se me va a hacer 2 o 3 años, a espaldas del zoológico se encontró un bebé de lobo marino. El zoológico pues lo checa, lo revisa y al final es trasladado a un espacio en Los Cabos, si no mal recuerdo, y poco a poco se ha visto como ese incremento de las personas que pues mandan a traer ciertos ejemplares y que posteriormente ya no se pueden hacer cargo de estos mismos animales, y entonces interviene Profepa, les retira a los animales y terminan en el zoológico. Eso ha sido por un lado del tema del decomiso y cómo ha ido creciendo este tipo de actividades, pues de decir, tengo el dinero para comprarme un gran felino, pues me lo compro, ¿no? Entonces, pues ahí sí me parece que toda una correlación en el tema de las circunstancias que vemos, que vivimos en la ciudad y todo pues podríamos decir de la delincuencia que va pues de la mano con quienes pueden adquirir estos grandes felinos y que pues terminan ahí. Y por otro lado están estos felinos que llegaron provenientes del santuario de Black Jaguar, que estos llegaron el 24 de julio 2023. Sí, 2023. Llegaron estas 2 leonas, un león y una tigresa, pues rescatados ahí de Black Jaguar. Entonces, estos ejemplares, pues obviamente estaban en condiciones de abandono, de maltrato. Me parece que pues muchos pudimos ver este caso en redes, de cómo se encontraban. Sin embargo, lo que yo dejaba en duda, o sea, es si realmente el zoológico era el mejor lugar para estos animales que venían de condiciones de maltrato, o que si solamente fueron aceptados en el zoológico como una nueva vía de atraer más público, ¿no? Y de atraer el ojo público a decir, miren, ya estamos rescatando todos estos animales, qué buenos somos, vengan a visitarnos. Entonces, me parece que es justo cuestionable esta parte de cuál es la verdadera razón de estarse haciendo de estos grandes felinos, cuando el mismo zoológico está diciendo no tenemos dinero para hacernos cargo de tantos decomisos. Me parece, al menos a mí, que deberíamos pues cuestionar eso, si solo es porque de verdad se les buscaba el mejor espacio o si solo fueron aceptados pues para atraer más público, para hacer pues más espectáculo dentro del zoológico. Y ahora, justo sobre este tema, quería pedirte como un diagnóstico general. Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer o nos toca hacer tanto a los ciudadanos de a pie como a los activistas respecto al zoológico, ¿no? O sea, por un lado es claro que están apoyando en el rescate de muchos animales silvestres, pero por otro lado parece que no les ofrecen las mejores condiciones. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Exigir mejores condiciones? ¿Exigir su traslado a un santuario? ¿Qué podemos o qué crees tú que debería hacer la ciudadanía y los activistas en favor de estos animales? Híjole, está complicado porque
Por ejemplo, hay posturas abolicionistas, la cual me ha costado a mí misma, porque si hubiésemos tenido esta plática hace 5 años, yo te hubiera dicho, pues se cierra ahorita el zoológico, no vayan y se acabó, ¿no? Pero creo que como ciudadanía tenemos un gran peso. El dejar de asistir implicaría que precisamente dejan de tener ese ingreso para sostener a los animales que ya están ahí cautivos. Me parece que lo que deberíamos de exigir es que ya no se adquieran nuevos ejemplares, más allá de los que obviamente que si es un decomiso y tal, pues sí que sean recibidos, pero que ya no se tengan o que ya no se reciban más ejemplares solo para aumentar su inventario faunístico, y que se ocupen y que exijamos que se preocupen por los que ya están, que se mejoren las condiciones de lo que ya está. Ha sido un tema controversial el tema del aumento de la entrada, que la ciudadanía dice, no, es que es muy caro, pero más que pensar en que es muy caro, hay que pensar que esa retribución de un aumento en la entrada puede ser a beneficio de estos ejemplares que ya habitan. Entonces creo que como ciudadanía tenemos esa responsabilidad, pues de sí pagar un poco más por esa entrada, de exigir mejores condiciones y obviamente no ver a quienes están dentro del zoológico, a quienes trabajan dentro del zoológico como los malos o que es una lucha entre ellos y nosotros, porque claro que no, o sea, yo para poder decir este ejemplar está sano o no está sano, pues claramente requiero de un médico veterinario, de un biólogo que nos pueda decir. Entonces creo que hay que hacer esa comunidad entre ambas partes, o sea, que el zoológico tal vez esclarezca más qué condiciones, por qué quieren aumentar por ejemplo, el costo de la entrada, qué beneficio va a tener eso para los animales, y que esto incentive a la población pues a decir, claro que lo voy a pagar porque voy a ver una mejora hacia ellos, hacia los animales. Entonces nosotros como ciudadanía exigir esa parte y apostar a que pues podamos pagar un poco más, exigir también que no lleguen nuevos ejemplares solo por llegar, y también que el zoológico por su parte pues haga esa vía de esclarecer qué se está haciendo, por qué sería eso más, o por qué va a ser un parque ecológico, cómo va a beneficiar eso a los animales, si es que los va a beneficiar, y además puedan decir qué está aconteciendo con los animales que afortunadamente están logrando que haya nuevos ejemplares, que los están reproduciendo de la mejor manera, pero ¿qué va a pasar con esos ejemplares que se tienen, que ya se reprodujeron? ¿Van a seguir ahí su vida en cautiverio? A lo mejor tomar, o lo que yo opinaría es que se viera una forma de que esas especies puedan regresar a su hábitat, como en este caso que tenemos lo del ajolote, aquí en Pátzcuaro, y que ahora vemos la sequía, y que a lo mejor esos esfuerzos del zoológico vayan encaminados hacia esa protección de las especies, hacia los decomisos, y ya no tanto hacer un espacio de entretenimiento y diversión donde se deja muy de lado el tema de la educación ambiental, que se supone que es uno de sus pilares, porque pues se pierde ese sentido cuando solo paso un segundo a ver al animal y me voy al que sigue, al que sigue, al que sigue, sin de verdad que eso pues me invite a mí a reflexionar sobre la educación ambiental, ¿no? O qué estoy aprendiendo. Entonces, hay muchísimo trabajo, hay muchas cosas que hacer, pero creo que pues como ciudadanos nos toca estar exigiendo eso, no hacernos de la vista gorda, de decir, pues ahí son animales, no me importa, ¿no? Sino también hacer esa parte de empatizar un poco, de exigir ese esclarecimiento, y el zoológico pues claro, de darnos esa información que quede en vía libre, que los ciudadanos podamos estar informados de las circunstancias que apremian y que están ahí, y que si se va a hacer este cambio, que no sea solamente como no traigas tu desechable, sino que un parque ecológico basado en lineamientos éticos para los que ahí habitan, aunque no hayan decidido habitar ahí. Sandra Quintero, activista, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Luis. Productores veganos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en su sección de productoras, y hoy vamos a tener una entrevista con Fabiola Chávez del proyecto de Hierba Dulce. Fabi, cuéntanos, ¿qué es Hierba Dulce? ¿Qué es tu proyecto?
Bueno, pues hola, gracias por la invitación. Y pues mi proyecto es un proyecto de edibles aptos para personas veganas. Yo soy una persona vegana, entonces hacemos edibles mágicos, pues sí, en general dulces, la mayoría, como galletas, panquecitos, chocolates y así, pero también hacemos pues cosas más saladas. ¿Y cómo edibles mágicos? Bueno, pues son edibles que contienen cannabis, contienen una dosis leve y pues así se les dice mágicos. Ya, va. Oye, ¿y qué hacen? Porque dices que tienen cosas dulces, cosas saladas, ¿cómo qué? A ver, cuéntanos, platícanos. Pues, por ejemplo, tenemos como de base lo que son las galletas, panqués, también tenemos tamarindos, hacemos dulces un poco más artesanales con jamaica. Estamos planeando meter pues algunas salsas también. Pues en general tener un menú un poco extenso. También he hecho pizzas, entonces tratar de tener esas opciones. ¿Tú crees que puedas como relacionar de alguna forma tu antiespecismo con tu proyecto o lo ves como que no tiene nada que ver? No, pues sí tiene mucho que ver porque, por ejemplo, yo, pues que soy consumidora de cannabis, cuando quería consumir algún edible o así, pues tenía como que recurrir a personas que no son antiespecistas. Y pues, o sea, a lo mejor y a veces sí tenían opciones aptas, pero no con lo que yo me sintiera 100% cómoda. Entonces, en base a este problema, pues yo comienzo a hacer mis propios edibles. Lo que me gusta es como darle una opción a la gente de consumir algo que es totalmente libre de sangre. Entonces eso es lo que pues impulsa como el proyecto. Igual una parte importante es que pues tenemos un proceso de entrega pues un poco más alejado a lo que es céntrico, ¿no? O sea, también entregamos en unas partes del estado, entregamos igual varios puntos de la ciudad y pues podemos llegar a más personas que también son veganas y que pues tienen limitados estos consumos, ¿no? Cuando dices libre de sangre, porque pues al final sí existe una connotación, pero siento que si dices que es libre de sangre y además es antiespecista, pues es en verdad libre de sangre, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, claro, justamente ese es el término que yo diría que es más correcto, el decirle libre de sangre, porque pues hablamos desde un punto en el que todos los ingredientes con lo que se hacen los edibles pues son a base de origen vegetal y también pues la flor con la que se hace igual el aceite y los edibles igual son libres de sangre. Entonces justamente pues yo creo que sería el término más correcto para describir el proyecto, sí. Ajá, tus productos. La comunidad vegana, ¿cómo acepta tu negocio? Pues yo creo que hay dos, ¿no? O sea, hay quienes la aceptan bien, justamente porque, como ya mencioné antes, nuestras opciones están un poco limitadas a este mercado. Entonces hay quienes los aceptan bien porque pues es una opción padre, ¿no? Pero hay quienes también lo ven de una forma, no sé, ¿no? Un poco prejuiciosa. El hecho de pensar que el consumir cannabis pues puede afectar a tu posición ética, ¿no? O sea, yo creo que no tiene mucho que ver una cosa con otra. Claro, recalco, ¿no? Siempre consumiendo flores libres de sangre. ¿Y tú crees así, tal cual, que el consumo de cannabis sí influye en tu posicionamiento ético-político? ¿Influyó en tu posicionamiento ético-político ante los animales? Sí, bueno, yo lo mismo que tengo que dejé de consumir animales es lo mismo que tengo como consumidora de cannabis. Yo cuando tuve como este despertar de darme cuenta de que lo que estamos haciendo, pues que tenemos normalizado está mal, fue porque justamente había consumido cannabis. Si no lo hubiera consumido o no hubiera tenido ese autocuestionamiento, posiblemente no hubiera pues nunca cuestionado eso, ¿no? Si tú la consumes y obviamente tratas estos temas, pues te sensibiliza más, ¿no? Yo creo que sí te hace crear un poco más de conciencia, te entra más el tema. Yo siempre me voy a la parte empática, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando consumí estaba consumiendo y empecé como a pensar en los animales y en el sufrimiento, en lo que pasan, en muchas veces las cosas que nos invisibilizan, como justamente el pensar, pues, cómo se sienten, lo que les hacen pasar o lo que les hacemos pasar, ¿no? Porque en ese punto, pues, yo también era parte de ello. Entonces, muchas veces como les digo eso, ¿no? O sea, como de, pues, una vaca cómo sufre cuando le quitan a su becerro y así. Y pues es algo que sientes porque justo como estás en un estado psicoactivo, pues te entra y pues como que sí te quedas así de ay no, qué triste, ¿no? Y a mí me ha pasado que muchas veces hablo con gente y les cuestiono, pero como que se quedan nada más ahí en el momento, ¿no? Como en el viaje se sienten mal y ya, pero no parece que hay un impacto real en las vidas de las personas. Pues principalmente yo creo que también es importante saber que pues cuando tú consumes cannabis igual puedes consumir y consumir solo por consumir, ¿no? También puedes consumir cannabis de una manera pues un poco más consciente. Yo siento que muchas veces yo he escuchado a personas justamente cuando hablamos de estos temas decirme como de es que yo me gusta conectar con la naturaleza, me gusta como conectar con
esto, ¿no? Me gusta conectar con la tierra y con el universo y está muy padre, pero creo que justamente ahí es donde yo siento que ya sus palabras o lo que ellos piensan o dicen no van muy de acuerdo con sus acciones, entonces ahí es cuando pues yo cuestiono. Entonces yo creo que ahí es una cuestión pues justo, ¿no? De empatizar, sensibilizarte y pues realmente aceptar que todo lo que has estado viviendo y todo lo que te ha normalizado pues está mal y que pues tú tienes el poder de cambiarlo, ¿no? Yo pienso que hay cierta relación entre la desestigmatización de las personas que consumen cannabis y la estigmatización que tenemos hacia los demás animales, ¿no? Porque pues las personas que consumen cannabis siempre son malandros o por malos pasos, así siempre dicen esas cosas, ¿no? Y los demás animales siempre existen para que los consumamos, siempre hay como un prejuicio. Muchas veces queremos derrumbar cierto prejuicio, pero no nos cuestionamos otras cosas, ¿no? Que también nosotros reproducimos. Sí, claro, ¿no? Justamente yo creo que igual pues si la planta del cannabis, si nosotros la viéramos o justamente la viéramos desde un punto de vista a lo mejor más sustentable, si nosotros empezáramos a justamente quitarle ese prejuicio, ¿no? Al cannabis de que es una planta mala, de que somos drogadictos, de que no es la entrada a un mundo de drogas, que pues al final no es cierto, son como mitos de la cannabis. También podemos decir que un mito de la cannabis es como que te vas a hacer súper espiritual y así, o sea, hay que quitarle todos esos mitos y saber reconocerla como pues una especie que pues también tiene un beneficio hacia ti y no solamente un beneficio psicoactivo, ¿no? Sino también un beneficio medicinal, un beneficio incluso a nivel industria. Podríamos, por ejemplo, con el cáñamo, pues es algo muy importante, ¿no? Es algo que también tiene como mucha relevancia, entonces verle la sustentabilidad de esta planta, ¿no? No solamente verla desde la manera de fumarla o desde la manera como tú dices, ¿no? De decir es que droga, ¿no? Y o es droga o es medicina pero no hay un punto medio. Ajá, sí, ¿no? Desestigmatizar la planta y aprovecharla, ¿no? Claro. Cuéntanos tus redes sociales, dónde te encuentran, tus números, cómo pueden contactarte. Bueno, pues solamente tenemos una red que es Instagram y estamos como hierba con Y y _dulce. Muchas gracias y mucho éxito a tu proyecto. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Entrevistas. Estoy aquí con la maestra Susana Ramírez Terrazas. Ella es maestra en Derecho y directora del despacho Va por sus Derechos. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, bonita tarde, ¿cómo estás? No, pues yo, ¿cómo estoy? Pues muy agradecida por esta invitación y por este espacio que nos das la oportunidad de compartir con ustedes. No, muchísimas gracias a ti por tener a alguien tan involucrada y una experta en temas de derecho de los animales. Quería aprovechar que te tenemos por acá para preguntarte tu diagnóstico, sobre todo en la parte legal, sobre la problemática de los animales a nivel nacional. Ahorita que hemos estado discutiendo varios casos de problemáticas en zoológicos, ¿qué diagnóstico tienes de cómo está la situación? Bueno, pues mira, es una globalización del maltrato animal, explotación y tráfico de especies tremenda que existe en México y bueno, pues no contamos con una situación de certificación que sea idónea para los zoológicos a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? De que existe, si bien es cierto, competencias federales y locales, estas se han visto rebasadas por tantas especies que han estado en peligro, pero también han sido explotadas dentro del cautiverio en zoológicos. Y en general, mi postura es que el cautiverio no educa, el cautiverio no tiene ninguna certeza científica en cuanto al bienestar animal nos referimos, sino que se les priva de sus derechos fundamentales, que es la libertad, la buena alimentación, esparcimiento de acuerdo a su especie. También se les priva inclusive de la situación de convivencia con sus congéneres y vaya, la situación es tan lamentable que no puedo decir algo bueno de los zoológicos, más que es una situación lamentable. Ahora quería también aprovechar que sé que tu despacho ha estado muy involucrado en el caso de Benito la jirafa, que nos platicaras cómo llegaron a conocer de este caso, si le han seguido dando seguimiento, cómo van las denuncias que han presentado. ¿Cómo llegamos al caso Benito? Fuimos contactados
por una agrupación por un colectivo de personas preocupadas, de vecinos preocupados por la situación de Benito la jirafa. Esta preocupación fue desencadenada por la muerte de la jirafa que antecedió a Benito, Modesto. Entonces Modesto murió por congelación y porque no tenía las condiciones adecuadas para poder vivir ahí en el Parque Central de Chihuahua. Esto nos refirieron los compañeros, nos hicieron llegar muchas evidencias del maltrato hacia Benito, nos hicieron llegar lo que las autoridades señalaban, y nosotros nos dimos a la tarea de hacer un amparo en contra de las autoridades responsables, que es la Secretaría de Medio Ambiente de Chihuahua, que es el director del Parque Central, el director de zoológicos y el gobernador o gobernadora del estado. Como siempre nos hemos enfrentado al antropocentrismo jurídico, fue desechado de primer momento el amparo. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a recurso de queja ante tribunales superiores. El Tribunal Superior nos dio por unanimidad la razón a nosotros. Nos dio la razón porque también, si bien es cierto, la jueza no vio de fondo la problemática. No antepuso la vida de todos y cada uno de los animales, porque no nada más solicitamos el amparo para Benito, sino por todos y cada uno de los animales. En representación también para el bienestar y salud que desenfoca el foco de infección de lo que es un agua contaminada para los niños, niñas y adolescentes. El Tribunal Superior de Chihuahua resolvió por unanimidad que la jueza estaba obligada a aceptar nuestro amparo. La jueza dio cabida por dar como admitida la demanda de amparo y empezar a desahogar pruebas, empezar a desahogar diligencias. Se llevó a cabo una inspección judicial en el Parque Central, se pudo obtener muestras de laboratorio del agua de ciertas áreas contaminadas. También nosotros obtuvimos una suspensión que basaba en suspender a las autoridades para que no dejaran entrar a las niñas, niños y adolescentes en forma de recreación, porque existía o existe un peligro, ¿no? Al tener contacto con agua contaminada, al tener contacto con animales muertos, con tener contacto con ciertas especies enfermas. La jueza dictó una suspensión en su momento definitiva para esta situación. El caso Benito, así de rápido te comento, fue muy sonado, se hizo viral. La asociación Despacho Va por sus Derechos es parte de una cadena de asociaciones internacionales en la defensa del derecho de los demás animales. Entonces, a nivel internacional también se conoció este caso de Benito, pero muy alarmante, porque si bien es cierto, Benito salió, pero no salió como nosotros hubiéramos querido. No salió con la protección legal que nosotros hubiéramos querido. Si bien es cierto, Benito ya está en unas mejores condiciones, ¿no? Lo que nosotros buscábamos aquí en el Despacho Va por sus Derechos son cosas fundamentales. Nos importa realmente el bienestar de los demás animales, pero el bienestar no puede estar separado de una protección de derechos. Entonces, a esto te resumo rápido. Nosotros estábamos solicitándole a la jueza que tanto Benito como los demás animales que se vieran en peligro salieran protegidos de ese lugar. Si bien es cierto, tenían que salir a un mejor lugar y siendo sujetos de derecho, que se les reconociera sus derechos fundamentales, que se les reconociera que son personas no humanas, porque sienten, porque se adolecen, porque ellos pueden tener un lenguaje que nosotros no estamos limitados a conocer o a entender, bien dicho. Ellos tienen toda la capacidad y cumplen con todos y cada uno de las situaciones para poder ser personas no humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la jueza determina que se vaya a Puebla. Nosotros dijimos, está bien,
perfecto, que se vaya a Puebla, pero dale su carta de que no lo pueden cosificar, no lo pueden explotar sexualmente. Respetable que se haya ido a Puebla, pero lamentablemente va a seguir siendo explotado. Fíjate, dicen, es que Benito ya está mucho mejor, porque ya hasta tiene 2 hijos que no son del buen mexicano. O sea, no, lo que nosotros queremos es de que ellos tengan su personalidad propia, que ellos no sean un centro de atracción para generar dinero, ellos no estén cosificados. Imagínate cuántos Benitos no va a haber el día de mañana por esta situación, la venta de los hijos de Benito. ¿A dónde van a ir a parar los hijos de Benito? Ahora, aquí nos preocupa mucho, pues sí, el caso de Benito fue muy sonado, pero pues parte de ello es que el parque donde estaban en Ciudad Juárez estaba en muy malas condiciones y sabemos que hay muchos otros animales que todavía viven en ese parque. ¿Ustedes han dado seguimiento a la situación de ellos? Así es, te platico. Cuando todo el mundo estaba siguiendo a Benito en cámaras, en vivos, a nivel nacional, nosotros nos estábamos preguntando qué está pasando en el Parque Central realmente. Nosotros nos dimos a la tarea de tener ahí presente en el Parque Central a un activista, a un compañero que realmente nos estaba haciendo el en vivo, pero no del traslado de Benito, sino lo que estaba pasando en el Parque Central. Mientras era el traslado de Benito, pues empezaron a sacar a todos los animales no humanos sin la autorización de la jueza, sin darle conocimiento de este traslado a la jueza. Empezaron a hacer repartición de animales a diestra y siniestra, que a un zoológico, que a otro parque, que vamos a llevarnos a esto. Hasta el momento no se ha esclarecido dónde están 2 borregos, una tortuga y la situación de otras pequeñas especies. Entonces, cuando se tranquiliza todo, ya todo el mundo ve a Benito dentro de Parque Recreativo de Puebla, para no hacer publicidad, nosotros ingresamos una promoción al juzgado diciéndole: te saquearon el parque, te lo acaban de dejar sin ningún animal, que se supone que tú tenías la capacidad, tenías que estar presente en esa situación para que no pasara lo que está pasando ahorita. Entonces la jueza se da así por enterada, saca un acuerdo donde dice, les exige a las autoridades responsables dónde están los otros animales. Los demás, de hecho hay multas, existen multas a unas autoridades por el desacato que la jueza ordenó, ¿no? El desacato es un incumplimiento de una orden de un juez. Entonces existen multas porque la jueza había dicho que la lista, porque existe una lista judicial, porque fueron a revisar a todos y cada uno de los animales no humanos, pequeños y medianos especies, y en esa lista pues faltaban los animales, ¿dónde están? Y todos hicieron así como que, perdón, se desaparecieron, ¿no? Y después de eso, la juez le solicitamos una nueva inspección judicial, porque las autoridades dijeron que no era cierto. Le presentamos pruebas a la jueza, como fotografías y videos de aquí estaban los borregos y aquí estaban las gallinas, ¿no? Es un ejemplo, y ahorita ya no hay nadie, ¿no? La jueza ordenó otra inspección judicial y dio certeza a nuestro dicho. Hasta ahorita pues seguimos esperando respuesta de dónde están 2 borregos y una tortuga. Lamentablemente se tiene que sobreseer el amparo porque no es de que yo lo diga, lo dice la misma ley de amparo. Al momento que Benito sale de ahí y se va al distrito de Puebla, el distrito de Ciudad Juárez ya no tiene autoridad sobre Benito. Entonces, dice la ley de amparo, cuando esto suceda, se tiene que sobreseer el amparo. Queda sin ningún efecto. Haz de cuenta que se perdió el amparo, la protección, la solicitud el reconocimiento de los derechos de Benito, el reconocimiento como sujeto de derecho, porque la jueza ya no lo tiene. Ya no tiene la autoridad para poder dar esa cobertura y esa protección. Y lamentablemente así sucedió. Entonces, para aclarar,
Al final, la jueza que ordenó en relación con los animales que siguen estando en el parque de Ciudad Juárez, los que siguen ahí, que se mejore su hábitat, que sea trasladados a una instalación un poco más digna. ¿Cuál fue la resolución? La jueza ordenó que los que estaban ahí, prácticamente los que nadie quiso, ni un zoológico, ni otro centro, ni otro parque, dijo la jueza, que estuvieran ahí, que se les diera un trato digno de acuerdo a su especie y que ella iba a seguir estando en vista de que se protegiera la vida de ellos, ¿no? Ahora, justo mencionaste algo que me lleva al otro tema que queríamos tratar, es que ustedes tienen un enfoque donde les interesa mucho que los animales no humanos sean reconocidos como personas legales. Y según tengo entendido, incluso esto lo han llevado a un amparo en la Suprema Corte, en particular en referencia a Eli, la elefanta del zoológico de San Juan de Aragón. ¿Puedes apuntar sobre esto, por favor? Sí, claro. A tu público le hago una pregunta y también te la hago a ti. ¿Qué nos hace diferente a los animales? Dice la Real Academia Española, dice que una persona es quien tenga cabeza, sea un individuo, tenga alma, tenga ojos, tenga pies. Esa es una persona para la Real Academia Española. Entonces, ¿un animal no tiene cabeza? Un animal no tiene ojos, no tiene alma, no tiene un cuerpo, no come, no defeca. O sea, ¿qué es lo que nos falta para reconocer a una situación? Por ejemplo, dice, habla, ¿no? Es que nosotros hablamos, sí, pero yo no. Entonces las personas con incapacidad de lengua, las mudas, ¿no son personas? Entonces los que son con discapacidad visual, ¿no son personas? ¿O cómo? ¿No? Nada más, aprovechando que me preguntaste, eso hace referencia a uno que se conoce como el argumento de los casos marginales en bioética y en filosofía. Y justo lo que termina estableciendo es que uno no puede establecer un criterio de persona que solo incluya a los humanos y excluya al resto de los animales no humanos. Siempre que querramos incluir a todos los animales, a todos los humanos que no puedan hablar, que tengan algún tipo de discapacidad mental, que tengan algún tipo de discapacidad auditiva, etcétera, vamos a terminar incluyendo a varios animales no humanos. Nada más quería precisar que este es incluso que se ha discutido en la academia. Fíjate, para los científicos de Cambridge, dijeron es que ellos sienten, y eran neurocientíficos, eran expertos en la materia, ¿no? Ellos sienten, ellos adolecen, ellos sí hablan. Entonces, en este sentido, ¿por qué creemos que los animales son diferentes? Para empezar, bueno, arrancándome en eso, nosotros sí solicitamos la situación de persona no humana para Eli. ¿Por qué? Porque es una hembra, siente, tiene un cuerpo, puede hablar, que no quiere hablar o no quería hablar cuando estaba sola, era otra cosa, ¿no? O sea, imagínate estar sola en un recinto de 80% concreto, que diario le duelan sus extremidades, que solamente tenga concreto y metal para poder existir, porque dicen es que Eli es la más consentida entre el concreto y el metal, porque Eli no tenía ni siquiera árboles naturales, son de concreto. Y además cuando fue previamente comprada un circo con la explotación que eso conllevó. Fíjate, la compra de Eli fue por más de 3 millones de pesos. Entonces se adjudican que la Profepa, la Sedema y el gobierno del Distrito Federal, en ahora Ciudad de México, se adjudican de que la rescataron. O sea, no, discúlpame. Es como decir, ¿sabes qué? Compro a la niña que está siendo explotada y les pago a los de trata de blancas, ¿cuánto por esta niña? Pago por ella y yo presumo que la rescaté. O sea, no.
no fue un rescate, porque existe un comprobante de compraventa, porque un rescate para mí es lo que hicieron con Annie. En este sentido, le pedimos al juez de distrito de la Ciudad de México que reconociera el maltrato que existe en Eli, el maltrato, la cosificación, la vulneración de sus derechos fundamentales, porque si bien es cierto, Eli sufría muchísimo en el circo, pero aquí a la vez pues vino a un mejoramiento, sí, está un poquito mejor, porque ya no le pegan, ya no se tiene que parar en dos patitas, porque tiene comida, porque tiene agua, porque sí me explico, pero es insuficiente. Yo me imagino a Eli siendo una mujer de 48 años, sola, desnuda, encerrada en un cuarto de 2x2, sin poder hablar con nadie, pero que le pasen un vasito de agua, y le pasen pan, y le pasen lechuguita, y le pasen un vasito de frutita, y aparte le pongan, vamos a jugar, tú y yo, ¿no? Sin hablar con nadie. Así me imagino a Eli, privada de la libertad de esa manera. Entonces se le aportó al juez todas y cada una de las pruebas, tanto científicas, obtenistas, bioética, de expertos en materia de elefantes, también se metieron a amicus curiae, también se ingresaron lo que decía a nivel internacional la ONU, e inclusive expertos aquí en geografía, se desahogaron muchas pruebas y el juez, pues lamentablemente, pues se dejó corromper por la Ciudad de México, ¿no? Por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué dices que se dejó corromper? ¿Tienes algún dato Ahorita te platico. El hecho es que, fíjate, el día 1 de agosto o por ahí del 22, no recuerdo bien la fecha, hicimos una manifestación en el centro histórico. Hicimos una manifestación para solicitarle, ¿no?, al juez y todo. La audiencia constitucional que se celebraba una semana después se llevó a cabo, pero fíjate con esto, fíjate lo que te voy a decir. A nosotros no nos dejaron intervenir en dicha audiencia. A nosotros, que estuvimos ahí puntuales, estuvimos para presentar nuestros alegatos. ¿Ustedes quienes presentaron el amparo, no les dejaron estar en la audiencia? No. Sin en cambio, vimos y comprobamos, porque dijimos, van a venir todas las autoridades, ¿no?, a la audiencia. No, ninguna autoridad se presentó, ninguna. Pero después de la manifestación, yo, Susana Evelia Ramírez Terrazas, encaro a Claudia Sheinbaum y le digo, hace unos días se llevó a cabo la audiencia constitucional de Eli. Si dicta el juez a favor de Eli, ¿usted va a apelar? Y se me quedó viendo, estábamos rodeados de mucha gente, estábamos rodeadísimos de bastante gente. Y ella dijo, sí, la determinación del juez es la libertad de Eli, no voy a apelar y me comprometo con ustedes de que no voy a apelar. Ok, perfecto. Sorpresa. Al otro día presentaron ante el juzgado y a nosotros les decimos, no, ya no los van a aceptar. Ya obviamente ya se llevó la audiencia, ¿no? Ya hacia nosotros no nos dejaron estar, pues menos a los que no se presentaron, ¿no? Pues sorpresa, a ellos sí los recibió el juez, a ellos sí les dio apertura de alegatos el juez, pero alegatos fuera de la audiencia constitucional, ya celebrada días antes. Entonces me habla por teléfono la secretaria particular del juez y me dice, licenciada, le hacemos una cita para el día de mañana. Le digo, ¿y eso por qué? Me dice, porque es necesario que usted venga para escuchar sus alegatos. A ver, permíteme, esto es inconstitucional, esto es ilegal. ¿Por qué motivo quieren escuchar ahora sí mis alegatos si ya se celebró la audiencia constitucional? Es que vinieron a ver al juez las autoridades de la Ciudad de México.
Me presento al otro día, imagínate, me presento al otro día, el día de la cita, y el juez de propia voz me dice, es que vinieron de las autoridades y me pidieron encarecidamente que los escuchara, pero encarecidamente. Entonces, para pues también no dejarla de escuchar a usted, pues a ver, dígame sus alegatos, ¿no? Y yo me quedo, no, yo sí me le puse de tú por tú al juez, porque le dije, no, o sea, ¿cómo puede ser posible que usted le haya abierto las puertas y haya escuchado a una autoridad que sabía la fecha, sabía la hora y no se presentó a la audiencia constitucional? Entonces usted ya está cayendo a favor y la balanza del juicio pues está inclinada hacia las autoridades. Dicho y hecho, salió el amparo, ya tuvo la sentencia después de haber agotado los 90 días. Hasta el último día salió la sentencia a favor de las autoridades, diciendo que Eli no era violada, no tenía actos de zoofilia, no era maltratada, y yo me quedo pensando, ¿cuándo se solicitó o cuándo se mencionó en la demanda inicial la zoofilia? O sea, como ¿por qué voy a estar presentando yo pruebas de un acto de zoofilia cuando yo nunca demandé ese acto? Porque dice el juez que nosotros no presentamos pruebas en cuanto al maltrato y la zoofilia. Cuando no lo denunciaron. Yo no demandé zoofilia, yo no demandé un acto de ese tipo de cosas. Pero ¿qué dice la Ley General de Vida Silvestre? Maltrato es todo aquel acto, omisión, que genere estrés, dolor innecesario, ¿no? Hacia un individuo. Entonces, Eli no debería de estar en concreto, Eli no debería de estar sola, Eli no debería de estar confinada, Eli no debería de estar con situaciones que Eli está pasando todavía, ¿no? Y me quedo así, bueno, vámonos a la revisión. Vamos a agotar todas nuestras cartas, ¿no? Y nos fuimos a revisión. En esta situación, igual vimos que el juzgado de distrito pues tenía ya un plan para que saliera todo a favor de ellos. ¿Por qué? Porque al momento que tú ingresas o cualquier persona ingresa una revisión, se agota esa situación de revisión, el juzgado lo debe de mandar a tribunales superiores, hacer de conocimiento al tribunal superior, para que ellos lo revisen y ellos ahora sí pues planteen si efectivamente el quejoso, en este caso nosotros, o el juez tuvieron la razón. Tardaron más de 15 días. Nunca se han tardado un juzgado en ese término de tiempo, nunca. Siempre han sido a los 3-4 días que ya emitieron al Tribunal Superior, ¿no? La situación de la revisión. Cuando vamos a ver qué es lo que pasa, nos presentamos y nos dicen, ¿qué cree, licenciada? Pues es que estamos esperando a que le caiga la guardia al tribunal colegiado número 12. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? O sea, ustedes eligieron al tribunal. Ustedes están eligiendo al tribunal. Y se me queda viendo así como que le cayó el 20 y diciendo, chin, la regué. Dijo, no, licenciada, es que hemos tenido mucha carga de trabajo, esto, lo otro, aquello. Y le dije, no puede ser posible eso, porque ustedes están haciendo sentidos de corrupción. Ustedes no han mandado la revisión de Eli porque están esperando a que caiga en manos del Tribunal Superior número 2. Pues adivina, cuando lo mandan, adivina en qué Tribunal Superior cayó. En el 10. En el 12. Ajá. Nosotros nos quedamos igual. Es por eso que nosotros solicitamos la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema Corte de Justicia, creemos en ella, porque creemos que no llega la corrupción a la Suprema Corte de Justicia, porque creemos nosotros que tenemos la verdad científica, la verdad del derecho y la verdad de la progresividad en cuanto al tema de él, porque se metieron y se agotaron absolutamente todas las pruebas y consideramos que nosotros tenemos la razón. Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo que hizo por medio de
del ministro que hizo suyo el amparo en la... Juan Luis González Alcántara Carracá. Exactamente. Lo llevó a discusión por mayoría de votos. Fue el amparo de Eli aceptado para resolver la controversia. Ahora, quisiera que nos platicaras un poco más. Supongo que a quienes estamos interesados en temas de derechos de los animales, nos interesa mucho que los animales sean reconocidos como personas legales. Pero las personas que no están involucradas en estos temas o que incluso están en contra de esto, supongo que pensarán como no hay razones legales, no hay justificación ya sea en la Constitución o en las leyes secundarias para pensar que alguien como Eli pueda ser considerada una persona. ¿Podrías platicarnos un poco por qué ustedes piensan que sí hay razones legales para considerar a Eli como una persona legal? Ellos sí tienen la facultad de ser reconocidos como personas no humanas porque ya existe a nivel internacional la situación, no nada más en Argentina, en España. Caban es un elefante pakistaní y estamos hablando de qué país, ¿no? Entonces, en este sentido, fue considerado persona no humana. También nosotros estamos en una república democrática y que tiene como ley suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que también estamos protegidos por el artículo 1 constitucional, donde menciona los tratados internacionales. Entonces, México ha firmado pactos que lo hacen respetar esos avances jurídicos, esos avances de progresividad y la amplitud de los derechos, ¿no? Porque México está obligado a aplicar el derecho internacional también para la progresividad aquí de los derechos. Entonces, de acuerdo al artículo 1 constitucional y al artículo 4, párrafo 5, donde se establece que nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero ese medio ambiente es compartido con los demás animales. Y con los tratados internacionales, el artículo 2 del Pacto Internacional Económico, Social y Cultural, donde cita la progresividad de las leyes o, fíjate, de las sentencias que se hagan en un país o en un estado que sea la más amplia en el sentido de la protección de derechos, se debe de replicar en otros estados, en otros países, que sean parte de ese pacto, ¿no? México ha ratificado varias veces ese pacto internacional. Entonces, por eso nosotros tratamos de hacer esto. Y de acuerdo, fíjate, si Susana Vélez estuviera loca a nivel mundial, yo soy, imagínate, un ente único y raro en todo el mundo, pues creo que no existiera el caso Sandra la orangutana, creo que no existiera el caso Cabán, creo que no existiera el caso Estrellita, creo que no existiera el caso de etc, y son muchos los que están, Pocha, Guillermina, las elefantas del mismo Argentina. Entonces, también estuviera peor el Tribunal Superior, que también por unanimidad ganamos en el caso de Eli. Estuviéramos locos porque ellos citaron así textual el artículo 2 del Pacto Internacional de Económico, Social y Cultural. Entonces, tenemos los elementos, por eso te comentaba, tenemos los elementos. ¿Y qué le puedo decir a las personas que no creen, a las personas que no consideran los derechos de los demás animales? Bueno, pues que es muy lamentable que en el año 2024 pues se crea en un antropocentrismo que no ha dejado nada bueno en este planeta, que mira alrededor de su entorno y que vea que no hay agua, que vea que vive en un medio ambiente lleno de violencia, que vea que vive en un medio ambiente de escaso de naturaleza y naturaleza sana. Entonces, el antropocentrismo de cada individuo ha llegado a tanto que se está exterminando el mismo humano. Susana, muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado, por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento, todo lo que han hecho. Desear que avance para bien el amparo que presentaron y por favor manténganse en contacto para platicarnos cómo avanza y las nuevas notificaciones sobre él. Sí, vamos a estar próximamente ahí en una
en un acto para Ellie, no nada más para Ellie, para Gypsy, que también está en un tribunal superior, el caso de Gypsy, y Annie, ¿no? ¿Qué te puedo decir? La lamentable decisión de la Profepa en traerla en un lugar donde no se ha resuelto lo de Ellie, que está en la Suprema Corte, tampoco se ha resuelto lo de Gypsy, que está en tribunales superiores, y la Profepa decida traer a Annie. Es terriblemente lamentable. Sin Ellie no tenía condiciones, y que se supone que ampliaron para darle un bienestar a Ellie, pues entonces ya con 2 más ya no hay ni bienestar, ya no hay ni condiciones y ya no hay ni recursos para tener y mantener a estas tres hermosas hembras no humanas. Susana Ramírez, directora del despacho Va por sus Derechos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. La editorial. Una vez más, el tema de los zoológicos está en el debate público nacional. En un mundo distinto, podríamos esperar que lo estuviera porque en ellos se ha logrado un importante avance en la comprensión del comportamiento de los individuos de alguna especie, o porque han rehabilitado exitosamente a decenas de animales y se disponen próximamente a reintroducirlos en su hábitat natural. Pero no, en México los zoológicos son tema de debate porque una vez más murió un animal joven bajo su cuidado, o porque otro animal se transportó sin justificación a un hábitat indigno. Es difícil de creer que la respuesta a un escándalo no haya sido la modificación de las deficiencias del sistema de zoológicos nacional, sino la detonación de otros 2 escándalos a menos de 3 meses del caso Benito. Hoy hemos dado cuenta de 2 hechos alarmantes. En el caso de Annie hay una multiplicidad de errores y prácticas opacas. ¿En qué mundo puede permanecer una elefanta africana abandonada por 9 años en un estacionamiento de remolques? Es decir, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Profepa, no puede identificar en 9 años a un animal de 4 metros de altura y 6 toneladas de peso en situación de maltrato y abandono en unas instalaciones al pie de una carretera cuyo destino es la 7ª zona urbana más poblada del país. ¿Cómo es posible que después del aseguramiento de las autoridades, Annie haya permanecido un mes más en este mismo lugar? Es decir, tenemos unas autoridades ambientales que tardan todo un mes en reubicar a un animal. Y lo peor es que después de este mes no reubican a Annie al recinto de donde llegaron los médicos veterinarios a revisarla, o al recinto con las menos peores condiciones que se encuentra más cercano. No, sin ofrecer ningún tipo de explicación, en la oscuridad de la noche, las autoridades mexicanas reubican a Annie a un zoológico, el de Aragón, un zoológico con múltiples denuncias sobre su maltrato a elefantes africanos, un recinto que tiene un caso que escaló hasta la Suprema Corte por la falta de resultados y los actos de corrupción de las autoridades capitalinas. En el caso del jaguar melánico de Morelia, vemos los mismos problemas con Profepa. Tenemos una Procuraduría del Medio Ambiente que solo se entera hay 3 cachorros de felinos de especies silvestres bajo posesión ilegal porque otras autoridades realizaron un operativo para aprender a un criminal buscado y por fortuna identifican a los 3 cachorros. En este caso, también otras autoridades evidencian su falta de interés por la vida de los animales no humanos. Por una parte, tenemos a las autoridades municipales panistas de Morelia, dirigidas por Alfonso Martínez, que con la intención de dañar políticamente a la administración estatal de Morena, derraman múltiples veces agua contaminada en el zoológico a mediados del periodo vacacional, provocando daños económicos cercanos al $1.000.000. Por otra parte, Alfredo Ramírez Bedoya utiliza la situación para criticar a un zoológico de una administración panista y proclamar, haciendo gala de su ignorancia, que el zoológico de Morelia es, en sus palabras, el mejor zoológico del centro occidente del país. En contraste, los que saben sobre zoológicos identifican al zoológico de Morelia como uno de los más deteriorados del país. Es decir, tanto panistas como morenistas en Michoacán utilizan al zoológico y a sus habitantes como ficha política, mostrando una mínima preocupación por el bienestar de sus habitantes y un enorme desconocimiento sobre el cuidado y la importancia de estos. Los medios locales también hacen gala de una falta de ética, centrando su cobertura en la polémica política y en los daños económicos, en lugar de las verdaderas víctimas, los habitantes del zoológico. En este espacio hemos escuchado las posturas de quienes tienen una visión crítica, pero de reforma, no de abolición, hacia los zoológicos. Ellos argumentan que los zoológicos sirven para rehabilitar a aquellos animales que son decomisados, tanto del comercio ilegal como del tristemente aún existente comercio ilegal. Escuchando también críticamente estas posturas, consideramos, desde nuestra postura pro derechos de los animales, que los zoológicos son hoy, al menos, un mal necesario, dado que si bien privan a sus habitantes de su libertad y los llevan a condiciones subóptimas de bienestar, permanecer en ellos es por mucho superior a permanecer víctimas de la trata o ser sacrificados por falta de instalación
motivaciones para su permanencia. Sin embargo, aún desde esta postura no radical, resultan en extremo criticables varias de las dinámicas intrínsecas de los zoológicos. El caso de Annie no solo responde a la corrupción e ineptitud de las autoridades nacionales, sino a la dinámica intrínseca de los zoológicos de buscar animales carismáticos que aumentan los ingresos por la entrada de habitantes. ¿Qué otra razón llevaría al zoológico de Aragón a rehusarse a trasladar a Ellie a un mejor lugar y atraer a través de prácticas oscuras a Annie? El caso del jaguar melánico no es solo causa de la falta de ética de las autoridades de Michoacán, sino tanto de la búsqueda, de nuevo, de animales carismáticos, como de la carencia en México de una institución que ofrezca resguardo y cuidado de calidad a los animales no humanos víctimas de trata, institución cuya necesidad no es evidente para el público en general debido a la falsa apreciación, promovida por los zoológicos, de que ellos juegan este papel. Queremos reiterar que tanto los trabajadores de los zoológicos como los activistas pro derechos de los animales, a pesar de nuestras diferencias, tenemos un objetivo común, el bienestar animal. La responsabilidad de los problemas con los zoológicos no es de estos trabajadores, sino de las autoridades administrativas y políticas para quienes el bienestar animal es a lo mucho una preocupación en tercer plano. Hoy, a unos cuantos meses del caso Benito, la situación nacional demanda que todos quienes nos preocupamos por los animales no humanos actuemos para proteger a los habitantes de los zoológicos. Terminamos así el episodio de esta semana. Síganos en la próxima ocasión donde discutiremos otro interesante tema. Recuerden seguir las redes de todos los participantes del programa de hoy. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube e Instagram, todos bajo el nombre Democracia Animal, donde estaremos subiendo avisos, clips de los videos, imágenes, etc. Si les interesó el contenido de hoy, por favor compártanlo, déjenos sus comentarios, queremos escuchar sus opiniones, sus propuestas de temas para próximos episodios. Muchas gracias.